Bueno, ahora sí, iniciemos. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Aquí estamos hablando de monitoreo de seguridad. Entiendo que hay algunos comentarios de que debería ser todo en vivo y no pregrabado. Bueno, hemos hecho temas en vivo, pero ahí no es tan fácil cuando tienes un error y tienes que solucionarlo. El tiempo apremia, entonces iniciemos. ¿Me ayudan con la pantalla, por favor? Iniciemos la sesión. Esta parte de monitoreo de seguridad. A tener en cuenta, vamos a hacerlo rápidamente. Muchas alertas, muchas alertas. Cada herramienta de seguridad, las diferentes soluciones generan muchas alertas. Para que ustedes se lleven un ejemplo, pueden ser cerca de 200.000 alertas al día, más, menos, y no es posible que eso se procese por una persona, por un ser humano o por un equipo de personas. Por eso utilizamos las herramientas y la tecnología, las máquinas que nos ayudan a procesar, a mecanizar, y es allí donde saltan diferentes diferentes conceptos, inteligencia artificial, machine learning, hay diferentes cosas que venden los fabricantes, se marcan como un diferencial, pero aquí tenemos unos tips. Yo he trabajado por cerca de 5 años en centros de operaciones de seguridad y voy a decirles lo que me parece más destacados. Hay que tener las herramientas adecuadas, pero no son las que aparecen primero en los reportes, no son las que aparecen en Gartner, en Forrester, sino las que mejor se acomodan a la necesidad de la empresa, a su presupuesto, a su modelo de negocio, a la cantidad de empleados, a las capacidades técnicas, al conocimiento, a lo que están protegiendo, lo que es de valor. Entonces, tienen una amplia multitud de opciones, como dice Adrián Calvo Piña, es como si ustedes fueran a comprar un carro, si les gusta más rápido, más veloz, más robusto, más costoso, más económico, lo que ustedes mejor se acomoden. Triage y nivel de relevancia, hay muchas alertas que son ruido, por no decirlo basura, pero son ruido. Hay muchos falsos positivos, hay muchas cosas que son de la operación común y hay que aprender a diferenciarlas. Hay que aprender a diferenciar cuáles son críticas, altas, medias y bajas, pero ustedes deben tener el contexto del conocimiento de la infraestructura, del negocio, de cómo se maneja la gestión de identidades, de cuáles son las cuentas superadministradoras, las cuentas privilegiadas, cuál es el segmento de servidores, etcétera. Por eso les decíamos que no es simplemente conectar una herramienta y ya funciona solita porque hay que personalizarla. El envío de logs, hay que seleccionar las fuentes de valor. No te pongas a enviar todos los logs de las herramientas que tengas en tu empresa, sino mira cuáles son los que generan valor. Porque uno, pues te van a cobrar por la cantidad de logs, te va a repercutir en el tiempo de retención y lo otro que sean datos de valor. Hemos visto o he visto logs de muchas herramientas que no generan información de valor. Es más monitoreo de TI. Si vas a hacer monitoreo de TI, hazlo. Si es por auditoría que estás reteniendo un log 1 año, 2 años, porque algún día va a venir un auditor a pedirte ese log, reténlo, pero si no lo necesitas, no lo hagas. Ingesta de eventos y normalización. Eso hacen los correlacionadores de eventos o los CIEMs, o ya están evolucionando otros nombres. Escuchamos XDR, que no solamente el CIEM, sino que todo le permita tener a uno una detección y respuesta. Y esos se encargan de tomar la información que se ingesta, que se envía, y normalizarla o parsearla. ¿Esto qué quiere decir? Que el log, perdón, en crudo o tipo RAW o RAW, viene una infinidad de letras, de caracteres, de líneas de caracteres. Hace un rato preguntaba a Oscar que lo que hacía Nicolás en la nube se puede monitorear. Sí, se puede monitorear la mayoría de las nubes, bueno, por no decir todas, AWS, bueno, las más reconocidas porque hay un montón de nubes, AWS, GCP de Google, Azure de Microsoft, tienen módulos para poder monitorear y enviarlos, sobre todo a través de APIs, pero vamos a que sea información relevante. Esto tiene que normalizarse para entender que en un log donde tiene 10 líneas, tú puedas al final filtrarlo y saber cuál es la IP de origen, la IP de destino, cuál es el nombre del usuario, cuál es el nombre de la instancia, cuál fue la acción que se tomó, y etcétera. Creación de casos de uso. Hay una lista por defecto de los fabricantes que son muy interesantes de las comunidades, pero también se pueden crear personalizados. Y eso hace parte del trabajo que hace el equipo, de la capacitación y el entrenamiento que tiene el equipo, de las capacidades que van desarrollando a nivel defensivo, ofensivo, a nivel investigativo, al nivel de respuesta. Entonces, si tú has tenido un incidente, si te das cuenta de los patrones, comportamientos, anomalías, empiezas a encontrar pistas, patrones, comportamientos, como lo explicaba Carlos ayer. Y puedes empezar a crear casos de uso para tener una alerta temprana. De pronto la primera vez no la viste, pero la segunda vez empiezas a investigar y puedes encontrar nuevos patrones para poder configurarlos. No te quedes únicamente con lo que hacen las herramientas porque tienes que personalizarlas.
Investigación, gestión de incidentes, inteligencia y hunting. Importante. Desarrolla capacidades del equipo. Entrénalo. En escenarios reales. No te quedes con la teoría. Vea la práctica. Piensa. Toma los eventos globales, los comportamientos, las tácticas. Haz una gestión de incidentes. Tienes un evento, pero responde. ¿Qué puedes saber de ese incidente? ¿Qué puedes saber de ese indicador? ¿Qué información puedes obtener? Inteligencia. Consume fuentes de inteligencia para hacer un enriquecimiento de los eventos. Tú tienes unos logs que son procesados que hacen una coincidencia, un match con las alertas por defecto que tiene el fabricante, más las que tú le pones porque tú conoces cómo funciona tu empresa, el negocio, tú tienes habilidades y conocimientos, el equipo lo está haciendo, más la inteligencia que viene de fuentes de información externas. Hay algunas que son gratuitas, otras que son pagas. Ustedes seguramente han escuchado Virus Total, OTX, Alien Ball, IBM X-Force, hay un montón. Algunas te dejan consultar gratuito, X cantidad de indicadores, comportamientos y demás, otras son pagas. Pero eso le da un enriquecimiento a los eventos de que tú le sumes esa capa de inteligencia. Temas de hunting para poder tener hipótesis de que algo malo puede estar sucediendo, que tú pienses, ¿y qué pasa si estamos comprometidos? Que tú asumas que estás comprometidos y hagas una investigación. ¿Por qué tantas conexiones por el puerto X, por el puerto Y? ¿Por qué tantas denegaciones de autenticación sobre el usuario tal? ¿Por qué tanto cambio de geolocalización en las autenticaciones? Tienes que pensar eso para tratar de encontrar alguna amenaza que las herramientas de seguridad hasta el momento puede que no la hayan detectado. Envío e ingestión de eventos. Hay muchas formas de enviar eventos a través de syslog, método syslog, estándar syslog, a través de Ceph, a través de APIs, a través de dejar los lugares en un repositorio y que venga una herramienta a través de FTP los deje ahí y luego venga un robot y los tome, infinidad de opciones. Como ven en esta imagen, se pueden integrar nubes, se pueden integrar switches, enrutadores, firewalls, DNS, IPS, controladores de dominio, sistemas operativos, etcétera. Todo lo que te genere eventos lo puedes procesar, pero tienes que configurar un cierto nivel de auditoría en los eventos para que no envíe toda la información porque va a ser la mayoría ruido. Entonces, hay muchas integraciones. Hoy en día hay muchos CMs que están en la nube, que es una gran ventaja y beneficio porque ya no tienes que, bueno, ya Django nos explicó y Nicolás las ventajas de la nube, pero es mucho más fácil conectar una máquina que generalmente está en la red local, se ingestan los logs y esta se encarga de cifrarlos y enviarlos a la nube. Igualmente las mismas máquinas también tienen algunas integraciones para enviarse directamente. Entendiendo, procesando y alertando los eventos. Aquí en la parte de arriba vemos un evento en crudo, que lo llaman un evento RAW, R-A-W, que es como la herramienta de seguridad te lo envía originalmente. Luego, la herramienta que tengas de correlación de eventos, el CM, como lo quieras llamar, lo que hace es procesarlos y normalizarlos. Te hace un parsing, te reconoce en todas estas líneas, aquí está la dirección IP de origen, aquí está la destino, aquí está el usuario, aquí está la acción final, si lo permitió, si lo denegó, cómo lo reconoce la herramienta, si es alto, medio, crítico, y ya de esto lo puedes ver transformado en esto de la parte izquierda que te dice, mira, esto es un tipo de evento de exploit web, te muestra cuál es el origen, te muestra cuál es la zona de la dirección IP que lo está realizando, te muestra cuál es el destino, te muestra cuál es el dispositivo, en este caso es un ransomware que funciona para temas, bueno, dentro de sus funcionalidades es prevenir los ataques de denegación de servicio, está el protocolo ID, etcétera. Y eso además, ¿cómo se puede convertir? Se puede traducir en esto, en alertas, que te diga con toda la información que procesa de todas las fuentes, oiga, hay una denegación de servicio, hay una posible denegación de servicio. Entonces, eso lo hacen este tipo de herramientas. Envías logs, ellos lo procesan en tiempo real y te generan alertas. Pero hay que personalizarlas. Vamos a ver aquí rápidamente alertas de CIEM. Este es un video pregrabado, entonces aquí vemos que podemos filtrar alertas críticas, altas, medias, bajas. Podemos decirle que hace 15 días, hace 2 meses, hace 1 hora. Hay unas clasificaciones. Estos son los casos de uso que yo les digo que vienen por defecto en algunos fabricantes. Entonces escribes la palabra VPN y te aparece una lista base de casos de uso. Escribes la palabra malware y te aparece una lista base. Escribes la palabra DOS, negación de servicio, y te aparece una lista base. Pero tú tienes que complementarlo con los casos de uso personalizados que tú sabes que pueden funcionar, que el equipo puede desarrollar. Entonces aquí están las amenazas que son tipo threat o de amenazas, cuáles son las clasificación de las mismas, de negación de servicio, modificación de cuenta, acceso no autorizado, intento de explotación, etcétera. Vamos a movernos un poco más rápido
y empezamos a obtener información. Entonces, para darle una vista rapidita, cogemos aquí una de las direcciones IP que nos está mostrando y está generando una alerta. Vamos a ir a obtener más información de inteligencia. Aquí nos dice es una dirección IP que tiene comportamientos maliciosos como escaneo de puertos, como exploit de host, como intentos de explotación, bueno, etcétera. Y ya eso te da una mayor información de qué puede estar sucediendo. Y luego te vas a verificar si la dirección IP está relacionada con una campaña reciente, si está relacionada con qué tan técnicas y procedimientos, con qué tácticas, si tiene un actor malicioso detrás, si tiene dominios, subdominios relacionados, si tiene sitios web falsos publicados, si tiene direcciones IP de comando y control. Tú empiezas a hacer ese enriquecimiento de los datos. Aquí vemos más alertas de OS y demás. Y cuando entras a averiguar, es importante este tema. En investigación se tienen en cuenta algunas preguntas como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué viene este ataque, esta amenaza, qué quiere, cuál es el objetivo, hacia qué direcciones IP hizo peticiones, por qué puerto, cuál puerto de origen, qué puerto de destino, cada cuánto lo hace, si está programado, si es un robot, si qué tipo de exploit utiliza, si tiene un payload específico. Esto te empiezas tú a preguntar y algunas herramientas te dicen qué hacer. Por ejemplo, te dice, ¿qué debería hacer yo? Entonces te da sugerencia de los primeros pasos que deberías hacer. Deberías isolar la máquina, deberías tomar una muestra, deberías hacer una investigación de los comportamientos, deberías verificar si el servidor tiene vulnerabilidades, deberías verificar las alertas de la herramienta anti-malware. Eso, algunos se le llaman playbooks y runbooks, que te dice una guía para el analista. En un SOC deben haber estas instrucciones para que cuando haya una alerta las personas sepan qué hacer en sus primeros pasos. A quién alertar, a quién llamar, en dónde buscar, qué es relevante, qué es difícil, qué es crítico. Y aquí te dice algunas sugerencias. Aquí vemos un ejemplo del log que es como se puede ver. El log original, pero las herramientas son las que te dan la inteligencia. Aquí vamos a ver un poco más los eventos, cómo se ven los eventos en un CIEM, en un correlacionador. Aquí la parte de arriba sirve para que tú sepas las tendencias. Miren los números. Aquí arriba hay un número de 100 millones de eventos por día, un montón de logs. Eso no lo puede interpretar ninguna persona, deben ser herramientas y máquinas, que con su inteligencia, con su programabilidad, te va a decir que es un comportamiento anómalo, que es malicioso, que es sospechoso, y aquí aparecen los diferentes tipos de eventos. Es un montón de información y una herramienta te dice una cosa y la otra te dice otra y tú tienes que empezar a afinar eso para saber a qué le prestas atención, qué sigues con mayor nivel de relevancia o importancia. Aquí tú lo filtras por 6 meses, por 2 años, por 10 minutos, de acuerdo a la capacidad de retención que tengas y ves toda la cantidad de eventos. Aquí podemos ver cómo es el tema de la correlación. La correlación te permite que toda la información que llega, tú la puedas filtrar y buscar por algunos campos específicos. Por ejemplo, quiero saber esta dirección IP, dónde se ha visto el día de hoy, qué conexiones ha tenido, si tiene conexiones entrantes, si entró por el canal de internet número X, por el canal de internet número Y, si lo vi en el filtro de anti-spam, si lo vi en el EDR, si lo vi en el anti-malware, qué acciones ha tenido, ¿sí? ¿Dónde lo puedo ver? Con quién se ha intentado comunicar. Entonces, tienen filtros diferentes. Cada herramienta tiene sus filtros. Yo siempre recomiendo saber de la tecnología, porque si tú sabes de la tecnología, te cuesta 2, 3, 4 semanas acostumbrarte a una nueva herramienta. No tienes que ser el súper experto de una sola herramienta, porque imagínate, cada fabricante tiene 5, 6, 10 herramientas. Y para ser un especialista tienes que conocer de 200 herramientas, conocer la tecnología del concepto, de cómo funciona, y cuando te toque una herramienta, pues te acostumbras fácilmente a la vuelta de un par de semanas con la documentación. Y un comando se tira de forma diferente, se hace una consulta de forma diferente. Aquí podemos ver información, puertos de origen, puertos de destino, las direcciones IP más destacadas, cuáles son las alertas más generadas, cuáles son los eventos, cuáles son las herramientas que envían estos eventos. Entonces vemos aquí las que más envían, por ejemplo, vemos un firewall, vemos un controlador de dominio de Windows, vemos un balanceador, vemos, esto es una nube, aquí dice Google Cloud Audit vía API, esto es una nube que está integrada, vemos el tema de negación de servicio, vemos aquí otra nube, Amazon CloudWatch, vemos aquí temas de otra nube, Oracle, vemos aquí temas de McAfee Network Security Platform, que es un IPS. Todas las fuentes te envían información y
tú vas a confiar en la inteligencia de las herramientas, pero también la misma que tú desarrolles. Aquí vamos a ver diferentes eventos, cuál es la acción que tomas, si los eventos pasaron, si se denegaron. Mira, aquí filtramos por el IPS y te muestra diferentes firmas que se han activado. Y dice, mira, para el día de hoy, en los últimos 30 días, tengo 24.500 alertas. Bueno, tienes que enfocar cuáles son las más destacadas. Tengo temas de renegociación de SSL, tengo temas de denegación de servicio, tengo temas de explotación, intento de explotación web, etcétera. Y tienes que aprender a controlar eso. Vamos avanzando. Aquí hay un tema que se llama hunting, que ayuda a que tú tengas una idea de pensar por qué algo puede estar sucediendo. Hubo un comportamiento extraño en una máquina, pero hay que pensar, y bueno, ¿y qué le pudo haber sucedido? Empiezas a pensar, a crear una hipótesis, puede que tenga un cierto nivel de compromiso. Vamos a empezar a mirar qué servicios están corriendo, qué puertos tiene abiertos, qué comunicaciones ha establecido entrantes y salientes en las últimas 24 horas. Muchas otras pistas que te van a llevar a poder identificar si existe una ciberamenaza. Entonces tú empiezas a buscar, por ejemplo, cuáles son los puertos entrantes más comunes. Aquí hay un ejemplo y es que el puerto de origen más utilizado es el 0. Particularmente lo que yo he conocido, muchas veces cuando se hacen intentos de peticiones de escaneos, el puerto de origen es el puerto 0, no hay un puerto específico. Entonces, ¿qué pasa si le hacemos una búsqueda al correlacionador y le decimos muéstrame todas las conexiones de red que tuvieron peticiones teniendo el puerto 0 como origen o como destino? Y nos va a sacar un montón de direcciones IP y ahí tenemos una pista. Decimos, estas direcciones IP pueden estar haciendo actividades de reconocimiento y escaneo sobre nuestra infraestructura. O si yo sé que hay unas comunicaciones que generalmente los exploits de shell reverso, tipo bind o reverse, establecen comunicaciones por el puerto 2222, 4444, etcétera, por defecto, tú dices, ¿por qué no hacemos una búsqueda a ver qué peticiones hay por el puerto 4444? Y algo vas a encontrar, porque siempre van a haber eventos relacionados con algún tipo de amenaza que puede estar intentando comprometer la infraestructura. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, bueno, esto es un intento de comunicación. Si tú tienes eventos de una IP maliciosa, no basta con que sepas cómo han llegado, sino si una máquina origen ha intentado hacer peticiones hacia esa dirección IP. Si hay alguna máquina que pueda haber respondido un callback, una llamada de regreso de una petición que le hizo un dispositivo externo. Puedes saber si alguna máquina puede estar comprometida. Aquí va el tema de cuáles son las peticiones que han intentado comunicarse por el puerto de destino 0 y vamos a obtener direcciones IP. Mira, acá hay varias direcciones IP que nos dicen algunas de estas IPs pueden estar haciendo esa actividad. Si vamos a verificar una de ellas, preciso o muy probablemente que aparezcan comportamientos maliciosos como los de acá. Vamos a movernos al otro rápidamente. ¿Cómo lo hacemos? Envían logs. Aquí tenemos un dispositivo que está en la red local, que se comunica con la nube de Azure. Esto es un CIEM de Microsoft que se llama Sentinel, que está en Azure. Aquí vemos el pfSense que vimos ayer. Lo ponemos a que le envíe logs a ese dispositivo por el puerto 514. Ese dispositivo recibe los logs. Aquí hacemos un TCP/DAM para que reciba los logs. Luego los envía en la nube y ya en la nube podemos ver lo siguiente. Aquí está Azure, aquí está Sentinel y podemos ver todos los eventos que están recibiendo. Vamos rápidamente a cómo se detecta. Entonces podemos hacer búsquedas. Aquí le ponemos que en los últimos 7 días y le ponemos una lógica. Esta lógica hay que aprenderla, es diferente para cada herramienta y los equipos empiezan a desarrollar y a pensar cómo podemos encontrar comportamientos y patrones maliciosos con toda la información que recibe el CIEM. Entonces, en eso trabajan los equipos. Aquí vemos que dice que reconoce los paquetes de Snort del pfSense y está buscando comunicaciones con una dirección IP específica que puede ser maliciosa. Entonces, esto podemos crear una regla que te diga, avíseme cuando pase. O no quiero que me cree una regla cada vez que pase, quiero que me avise si pasa 30 veces en la última hora para no llenarte de eventos. Sí, hay que ser estrategas con el tema de las alertas porque después de que en tu buzón tengas 1000 alertas, no las vas a leer nunca. Aquí vemos una alerta de que hubo una comunicación con una dirección IP maliciosa. Vamos a ver que se creó un incidente. Aquí vemos que hay 42 incidentes creados. Tú le puedes decir a la herramienta que te crea un incidente para que alguien lo investigue. Así que básicamente hay un incidente de una dirección IP que te dice que puede ser maliciosa
¿Y qué hacemos? Pues vamos a consultar la dirección IP. Si realmente es maliciosa, ¿qué sabemos de la dirección IP? Aquí dice que puede que la dirección IP tenga actividades maliciosas. Entonces vamos a buscar la dirección IP. Esta es una herramienta que se creó personalizadamente para consultar varias fuentes de información. En vez de que el analista se siente y consulte en una, y luego la otra, y luego la otra, y pasaron 20 minutos, es un incidente crítico, automatiza y mecaniza las herramientas para que tú le pongas un indicador, las herramientas vayan y consulten a las fuentes y te traiga el resultado, así como esta, que tiene 3 fuentes. Tiene AbuCDB, tiene Virus Total y tiene Alien Vault. Entonces te dice, en AbuCDB está reportada con 100% de comportamientos maliciosos de nivel de riesgo. Virus Total te dice que 8 de 89 proveedores y Abuse, la otra es, bueno, se cortó, pero te decía que Alien Vault tenía 3 pulsos, te está mostrando 3 pulsos de 50 y te dice más detalles. Esta es otra alerta, ya para finalizar, de un intento de elevación de privilegios, porque una cuenta de usuario fue agregada a un grupo global. Entonces aquí vemos un evento que tiene el código, aquí vemos el usuario y aquí ya vamos a ver el código. Estos códigos uno debe verificarlos el fabricante. Cada vez que veas un evento, un lock ID, tienes que ir a la documentación del fabricante que te diga, este código significa lo siguiente. Aquí, por ejemplo, está el código 4728 que dice que un miembro fue añadido a un grupo de seguridad global. Esto es una alerta porque tú dices, un usuario cualquiera está siendo agregado a un grupo de administradores, una escalación de privilegios, ya sea vertical u horizontal. Vertical es en el mismo dispositivo que va ganando privilegios y permisos, y horizontal es cuando se despliega hacia otros dispositivos, que es movimiento lateral. Entonces aquí vamos a un sitio que nos permita consultar más información. Tú buscas en cualquier lado y aquí aparece más detalle de qué significa ese tipo de evento.